tardes, hermanos y amigos radioyentes de este su programa La Voz del Obispo. Como ustedes saben, estamos en la novena en honor a la medalla milagrosa y estamos invitando a todas las barriadas, instituciones, colegios, parroquias, comunidades activas dentro de la diócesis a retomar esta actividad que por 2 años no se ha realizado. Y queremos que este año pues nuevamente se retome, que le pongamos todo el entusiasmo y la alegría. Es importante esto de entusiasmo y alegría. Eso depende de la persona. ¿Por qué depende de la persona? Porque hay personas que pueden tener muchas situaciones, pueden tener muchos motivos para estar alegres. Sin embargo, la tristeza, la depresión le dominan y no hay alegría. Entonces, la vida en Dios es una vida para estar alegre. En estos días me decía alguien que no, vengo con las baterías recargadas. Y yo digo, es que para el cristiano la batería solamente la recarga Cristo, a nadie. Porque si nosotros pensamos que la batería me la recarga un amigo, o me la recarga el esposo, la esposa, o la recargan los hijos, todavía yo estoy lejos de Cristo. Cristo está cerca de mí, Cristo camina conmigo, Cristo no me abandona. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, Él no nos abandona, Él está siempre con nosotros, pero el tema es que nosotros no descubrimos a Cristo. Nosotros estamos pasando, ya la sociedad está pasando un cambio, y en ese cambio hay un abandono de Dios, y eso tenemos que descubrir lo que es así. Y entonces, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Cómo hacer para que la gente no abandone a Dios? Apuntamos a la familia. Es desde la familia donde no se abandona a Dios, donde los padres enseñan a sus hijos a amar a Dios, donde los padres enseñan a sus hijos a respetar las cosas sagradas, a valorar lo sagrado. Desde allí, entonces, hay un cambio en nosotros, hay un cambio en la sociedad, hay un cambio en la vida del creyente. Entonces, qué importante es que seamos capaces de vivir nuestra vocación de cristianos desde ese corazón que se llena de Dios y que no abandona a Dios, que se llena de Dios y que Dios está en él. Entonces tenemos que saber y sentir la necesidad de Dios en nuestras vidas, porque Dios puede estar muy cerca de nosotros, pero el hombre lo rechaza. Antes, por ejemplo, hubo un tiempo en el que hubo un boom de las iglesias evangélicas, pero yo creo que incluso las iglesias evangélicas están teniendo problemas con esto, con la asistencia de las personas. Y, y esto, porque es que el hombre se ha alejado de Dios. Yo le decía a uno de mis seminaristas que el problema para nosotros no son los hermanos que están en otras iglesias. Ojalá sean buenos cristianos y busquen a Cristo y amen a Cristo y descubran la verdad en Cristo. El problema son los malos cristianos, los malos católicos, que no buscamos, que no participamos, que no colaboramos, que no sentimos la necesidad de ese Dios que está en medio de nosotros, de ese Dios que camina con nosotros, de ese Dios que vive en medio de nosotros. Entonces necesitamos, queridos hermanos, necesitamos que tengamos la capacidad de amar a Dios y descubrirlo. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, dice Jesús, pero sus palabras no pasarán. Entonces, nosotros podemos vivir un cambio de época en la que el hombre se aparta de Dios. O sea, hace poco hubieron 2 conciertos aquí en Panamá, o 2 conciertos que fueron. Y eso estaba llenísimo de gente. Y hay gente que de las que estaban allí, que son católicas y cristianas, y decían, no, yo no voy a la iglesia porque me da miedo contagiarme. En la iglesia no había la cantidad que había en esos conciertos. Esos conciertos estaban abarrotados, pero nos hemos hecho cómodos. Nos olvidamos de Dios. Una cosa es
escuchar la misa, y eso para los hermanos que están distantes, pues es el único medio de contacto con la palabra de Dios, está muy bien. Y otra cosa es vivir la misa, presenciar la misa, estar dentro de la misa, participar en la misa, porque yo me alimento. Yo me alimento no solamente de, de la palabra que escucho, sino que me alimento del cuerpo y la sangre de Cristo. Incluso el compartir con los hermanos. Eso es importante para que nosotros lo tengamos muy presente. Entonces este domingo nosotros celebramos con alegría la festividad de Nuestra Señora, la milagrosa copatrona de la diócesis. Y, y esperamos pues que la gente de verdad viva esta experiencia de fe con entusiasmo, con alegría, y que no se olvide de lo importante que es ese Dios con nosotros, de lo importante que es Dios que está en medio de nosotros. Ojalá que nosotros sintamos la necesidad de María en medio de nosotros. ¿Cómo tenemos nosotros que hacer para que Dios sea importante? Hay personas que lo importante es su dinero, lo importante son sus placeres, lo importante es su música, lo importante es, ahora por ejemplo, lo importante es su fútbol. ¿Y Dios qué? ¿Dónde está Dios en mi vida? La gente puede ahora perder hora y media viendo un partido, pero le cuesta ir a la iglesia, sentarse y escuchar la palabra de Dios. O sea, estar con Dios le cuesta. Y le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa al padre, le echan la culpa a tantas cosas. Y en el fútbol te meten publicidad, en el fútbol te coges rayos porque hacen malas jugadas, el árbitro canta mal, y esto, y vives tu vida apartada de Dios. Entonces cuando esa persona muere, que ha vivido apartada de Dios, son muy exigentes los familiares, quieren una misa porque es mi tío, porque es mi papá, porque es mi mamá, porque es mi primo, porque es mi hermano, porque quieren una misa lo más bonita, lo más elegante, lo más grande. Pero si él nunca buscó a Dios, pero si para él lo más importante fue la cantina, las mujeres, el trago, el fútbol, y no se dedicaba a buscar a Dios en su vida. Entonces, muchas veces eso es respuesta. A veces cuando muere una persona muy de la iglesia, a mí me ha tocado, hay 5 o 6 sacerdotes que acompañan. Y uno se pregunta por qué. Precisamente porque esa persona buscó a Dios en su vida, y es una respuesta de Dios en ese momento, que para él sea sacerdote. Y hay personas que mueren y ni siquiera la misa tiene. Ni siquiera la misa tiene. Y en esto, por ejemplo, ¿cómo hacer para irse formando? O sea, nosotros hace unos 30, 40 años atrás no teníamos librería católica en Panamá. Ahora tenemos librería católica. Ahora tenemos medios de comunicación, el internet, que nos presenta cómo hacer las cosas para que Dios esté presente en nuestras vidas. Pero ahora que lo tenemos, no lo hacemos. Queridos hermanos, tenemos pues una tarea muy grande que hacer, y es que cada cristiano tiene que ser discípulo y misionero. Pero ¿cómo ser misionero? Si muchas veces en familia no se reza, si muchas veces en familia no se invoca a Dios, si muchas veces en familia se vive al margen de las cosas de Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Dios es el único que controla todo. Dios es el único que se hace presente. Dios es el único que no nos abandona. Este mundo es de Dios. Nosotros somos de Dios. Pero si nosotros vivimos al margen de Dios, no es que yo rezo, pero mentira, no, ni en la casa rezamos. Entonces, si tú no rezas en casa, al menos ve a misa. Ahí rezas con la comunidad.
y ahí participas con la comunidad, pero estar en misa, no es estar pensando qué vas a cocinar, no es estar pensando dónde está tu hijo, no es estar pensando con quién está tu marido, es estar en misa, es ofrecer este momento de oración al Señor. Vivir este momento de oración, sí, pidiendo por la esposa, pidiendo por el esposo, pidiendo por los hijos, pidiendo para que no falte el pan nuestro de cada día en el hogar. Eso sí, pero no estar en la iglesia y estar ansioso, estar y no estar. Como decía un obispo, estar del cuerpo presente, no, sino estar presente. Entonces el domingo celebramos aquí en la catedral la festividad esta de la medalla milagrosa y esperamos pues que nos acompañen los sacerdotes y entiendan pues que este domingo, por ser el primer domingo de Adviento, también se acostumbra a bendecir las velas, se acostumbra a hacer las cosas correctamente para iniciar este tiempo. Son 4 semanas para prepararnos para el Señor, para el nacimiento. Ojalá que nos preparemos con la confesión, nos preparemos con el rosario, nos preparemos con la Eucaristía, nos preparemos haciendo el bien, nos preparemos pidiendo al Señor que nos dé la gracia de la conversión. Y así pues celebramos juntos con alegría esta festividad. Celebramos a María, pero también celebramos el primer domingo de Adviento. La liturgia de la palabra en este primer domingo de Adviento nos dice que es el Evangelio de Mateo. Nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio la gente comía y bebía, se cansaban los hombres y las mujeres, tomaban esposos hasta el día en que Noé entró en el arca, y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán muriendo, a una se la llevarán y a la otra dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Hasta aquí la palabra de Dios de este domingo. Prepárense o preparémonos, porque no sabemos cuándo Jesús viene a buscarnos. Miren, hace 2 años estábamos todos tranquilos, festejando y celebrando, y llega la pandemia, nos encierran, no sabíamos qué cosa era eso, la gente con miedo a contagiarse, se prohibieron hasta las celebraciones de la Eucaristía, se empezó a hacer entonces en forma virtual. Entonces, no sabemos, o sea, hay mucha gente ha muerto más de 10 millones de personas, creo. Mucha gente ha muerto y el virus se va y viene. Ahora decían en las autoridades que quizás aquí está ya pasando la 6ª ola o estamos en la 6ª ola. Y no sabemos todavía, o sea, mientras está el virus presente, no sabemos si de repente en un bajón de defensa puede agarrarnos el virus y puede matarnos. Entonces, ¿estamos nosotros preparados para esto? Otras personas han muerto de infarto, otras personas han quedado con secuelas del COVID. El señor cardenal de Honduras, que está en la reunión del SEDAC, estaba en la reunión del SEDAC, le preguntaba: Eminencia, ¿cómo está? Dice: bueno, yo estoy bien, lo único las piernas que no me funcionan muy bien porque estuve mucho tiempo en cama por el COVID. O sea, yo nunca supe que el cardenal estuvo con COVID. Pero sí, o sea, una consecuencia es que ya las piernas le fallan. Ya es una persona que va a cumplir 80 años. Ya las piernas le fallan. Y si no se hubiese dado el COVID, seguramente estaría muy bien. Porque él es un hombre muy dinámico, muy emprendedor, de verdad que un hombre que tiene unas cualidades de ser humano óptimas. Entonces estaría muy bien si no hubiese llegado la enfermedad del COVID, pero llegó la enfermedad del COVID y ya, por ejemplo, él decía,
no estoy bien, las piernas me fallan. Y así muchas personas. Hay un conocido que ha tenido que ir a Colombia a operarse, a cauterizarse unas heridas que tenía en el esófago, consecuencia del COVID. Estuvo mucho tiempo entubado y ha estado en Colombia pues operándose de eso, y ya gracias a Dios pues regresa mejor. Entonces, incluso eso, o sea, se nos permite, tenemos que gastar dinero en curarnos de esta enfermedad. Por eso entonces no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor nos pide cuentas. Estemos preparados. Y eso cuesta decirlo, pero estemos preparados. Digo, cuesta decirlo porque cuesta hacerlo. Pero tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Confesándonos, comulgando, haciendo el bien, ayudando al prójimo, evitando las cosas malas. Así nos preparamos para el encuentro con el Señor. Hay otras personas que por dicha y por gracia de Dios no le ha dado el COVID. Les ha dado resfriado, pero el COVID no les ha dado. Entonces, qué importante es que también darle gracias a Dios porque esa persona no ha estado contagiada. Cuando al inicio del COVID, pues hasta la persona que venía a trabajar a la casa podía traer el COVID. Aquí, por ejemplo, en esta emisora solamente 2 personas, Isidro y Querube, estuvieron aquí las 24 horas para atender las 2 emisoras. Ellos solamente, todo el resto se fue. Por miedo precisamente a contagiarse COVID y perder una vida. Entonces, o sea, cómo esta enfermedad nos llevó como a un cambio. Pero nosotros no podemos cambiar a Dios. Lo único que sabemos es que debemos estar preparados. Nos llegó el COVID, gracias a Dios estamos vivos, pero no sabemos si viene otra enfermedad, o hay una amenaza de una guerra, se dará la guerra, no se dará. Pero bueno, en fin, estamos preparados para encontrarnos con el Señor. El Señor sí está con nosotros. Queridos hermanos, los invito pues, a que le celebremos juntos como familia la festividad de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, la copatrona de la diócesis. Tenemos a Santiago Apóstol, que es el patrono de la diócesis, y también a la Medalla Milagrosa, que es la copatrona de la diócesis. ¿Por qué? Porque nuestra diócesis está dedicada a Santiago, al apóstol Santiago, y también a la Madre, a la Medalla Milagrosa, porque así como la festividad de Jesús Nazareno, por ejemplo, en Atalaya, pues es una festividad que podemos decir la misma obra de Dios hace que la gente llegue. Así mismo, la misma obra de Dios ha hecho pues que esta festividad sea grande para nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo y les acompañe, y que Dios Todopoderoso bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.